Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión online, a esta reunión que vamos a estar compartiendo. Hoy nos toca a través de la pantalla, pero bueno, esperamos el día en que nos podamos volver a reunir, nos podamos volver a saludar todos juntos. Pero hoy sabemos que estamos en un mismo espíritu, compartiendo cada uno desde nuestras casas. Hay quienes están en familia, hay quienes están solitos, pero sabemos que estamos todos juntos en un mismo espíritu y nos alegramos por eso. Los invitamos a que puedan estar dejando sus saludos en los comentarios, ahí abajo. Si quieren compartir su foto de la Santa Cena que prepararon en su casa, también lo pueden ir haciendo. Yo voy a agarrar el celular para, si van compartiendo, poder estarlos leyendo, saludándolos. A ver. Cuéntenos cómo están, si se prepararon, se cambiaron la ropa para esta mañana, o quizás hay quienes todavía están con el pijama, puede ser. Acá estamos. Ahí los saludamos a Wilber y a la familia. También a la familia Coca que se están conectando. Bueno, si van mandando saludos los voy a ir viendo. Me mandaron corazoncitos. Que este tiempo que nos vamos preparando puedan estar disponiendo sus corazones para concentrarnos en este tiempo, ¿sí? Para adorar a nuestro Dios, para edificarnos a través de su palabra, que podamos estar dejando de lado todo quehacer, toda preocupación también, ¿sí? Que en este tiempo podamos entregarle nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo al Señor, para que Él nos esté hablando, para que Él esté renovando nuestro espíritu. Bueno, los animo a que podamos estar orando, ¿sí? Para ya comenzar. Así que bueno, desde donde están pueden cerrar sus ojos. Padre amado Dios, te damos gracias por esta mañana que nos regalás. Te damos gracias porque nada nos impide disfrutar de tu presencia, papá. Te damos gracias, Dios, porque estás en medio de nosotros, estás en cada hogar ahora. Tu presencia se está moviendo en cada casa, papá. Anhelamos, Dios, adorarte, anhelamos exaltar tu nombre, honrarte, papá. Anhelamos recibir de tu palabra, Dios, de tu bendita palabra, Señor, que sabemos que refresca nuestro corazón, refresca nuestra alma, nos trae paz. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque lo estamos viviendo contigo, Señor, porque podemos descansar, que vos tenés el control de todas las cosas, papá, que vos tenés el control de nuestra familia, que vos tenés el control de nuestro país, de nuestros gobernantes, Dios. Te amamos, Dios, te entregamos todo lo que somos. Disponemos ahora nuestros corazones para adorarte con todo lo que somos, papá, para entregarte todo lo que somos, Dios. Te queremos adorar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, que no haya ninguna distracción que impida que te adoremos, Dios. Te exaltamos, papá, bendecimos tu santo y bendito nombre y ahora te vamos a dar toda la gloria, toda la honra a través de la alabanza. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por otros dioses. Y en el versículo 7 dice: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. Y ese Rey de Gloria es el Señor que quiere
corazón puro, Señor, para poder entrar en tu santo lugar, Señor, a adorarte y exaltarte. Y me gusta que dice que el Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Así que vamos a declarar que Él es el centro de todo, que no hay otro como Él. Te bendecimos, Jesús. Te declaramos el centro.
declaramos su nombre, Cristo. En ese nombre que hay salvación. Declaramos mucho reconociendo ese nombre, levantando el nombre de Cristo en alto. Te adoramos, Señor Santo, digno. Te exaltamos, Jesús. Un nombre maravilloso, un nombre hermoso. No te canses de adorar. Camino al Padre. Jesús decía, si me ven a mí, lo ven al Padre. Por eso te queremos conocer, queremos ver, admirar, disfrutar cada momento con vos, Jesús. Amén. Queremos conocerte, Jesús.
a su nombre. Declaramos ese nombre, profetizamos que todo se restaura, que todo vuelve a Él. Volvemos a vos, sos los más hermosos, no hay nada más hermoso que vos. Te bendecimos, Jesús. Queremos a vos, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Le decimos una vez más, mi amado es el más bello millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. Amén, Señor, queremos dejar todo bajo tu control. Declaramos que estamos en el hueco de tu mano. No nos cuidás, Señor, somos ovejas de tu prado. La niña de tus ojos. Gracias, Jesús, por entregar, por ser ese cordero para el sacrificio, por formar un puente, por darnos acceso al Padre. Gracias, Jesús.
Bendecinos, Jesús. Amén. Bendecinos tu nombre, Señor. Gracias por todo. Te bendecimos. Amén. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo tu presencia. Te alabamos. Amén, Señor. Te honramos, Señor. Te damos gracias por manifestar tu bondad, Señor. Amén. Te declaramos santo, digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Amén. Sí, Señor. Toda gloria sea a vos. Empezá ahí a darle toda la gloria a aquel que se la merece, aquel que es digno de todo honor. Te entregamos todo lo que somos, Señor, nuestras ofrendas en tus manos, Señor. Sacrificios vivos delante tuyo, Señor. Amén, Señor. Queremos bendecirte, Señor, queremos honrar. Sí, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu presencia. Gracias, Señor, porque sin tu presencia nada sería lo mismo. Gracias porque sin tu presencia estaríamos ahora en cualquier otro lugar, Señor. Pero podemos disfrutarte, podemos honrarte, Señor. Amén, Señor. Podemos estar en comunión unos con otros y en principal podemos estar en comunión con el Padre, en Amén, comunión con el sí, Espíritu Señor Santo, en Jesús. comunión con el Hijo. Por eso te bendecimos, Señor. Sí, Bendecimos este tiempo. Te damos gracias por manifestarte una vez Amén. más, Señor, en favor de tu pueblo. También Amén, bendecimos Señor. tus palabras, Señor. Te damos gracias por ese alimento. Te damos Amén. gracias, Señor, porque vos nos Sí, instruís Jesús. a través de ella. Ahora te rogamos, Espíritu Santo, que estés ungiendo la boca a nuestra pastora y que nos Amén. estés revelando tu palabra, Espíritu Santo, que traigas luz, que Amén, traigas Señor. claridad en este tiempo. Nos Que así declaramos sea, alumnos Padre. tuyos, declaramos que tenemos al Maestro por excelencia, ese que Amén, nos va a recordar Señor. todo, que nos enseña todas las cosas. Así que te Sí, bendecimos. Espíritu En el nombre de Santo, Jesús te bendecimos. oramos. Amén. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Buenos días, iglesia. Buenos días, amigos. Qué hermoso día hoy. Un día especial también. Un día que Dios ha creado. Y hoy Dios nos va a estar hablando, nos va a estar revelando su palabra. Amén. Cantábamos, alabábamos al Señor y le pedíamos que conocerlo más. Y justamente, ¿no? Cuando preparaba esta palabra es para conocer más al Señor Jesucristo. Lo conocemos mucho por su amor, su misericordia, pero hoy también lo vamos a conocer por su justicia. Hemos escuchado, ¿no? O hemos leído en la palabra acerca de la ira de Dios. También vamos a ver cuál es la ira de Dios. Y cuando preparaba esto, recordaba años atrás cómo con los avances en la tecnología, avances científicos, muchos teniendo ese sueño americano, vemos más que nada por las películas, ¿no? Veíamos cómo esas casas hermosas, esas familias con toda la comodidad, todo lo necesario en la casa, y como muchos decían, ¿no?, de que el mundo iba a la perfección, que iba avanzando, pero en realidad el mundo iba en decadencia, una decadencia moral. Y vamos a ver cómo fue en un principio, desde los 3 primeros capítulos del Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos habla y gracias a Dios tenemos la Biblia, su palabra, y ahí nos habla de la creación, de cómo fue la creación del mundo, de los cielos, de la tierra, del hombre. Y dice en la palabra de Dios que Dios creó a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de él. Como Dios lo creó y lo puso en el Edén, en un paraíso, y con toda la creación que él había hecho, y caminaba, dice la palabra, que caminaban Adán y Eva con Dios, como conocieron su grandeza, la hermosura de su creación, del colorido, de la perfección de la creación. Dice que caminaban con él, tenían esa relación personal íntima con Dios. Pero también la palabra nos dice, ¿no?, que en este mundo que la maldad irá creciendo.
de Dios es mayor. Dice en Romanos, dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y volviendo a esta parte del Génesis, como Dios al hombre y a la mujer le dijo que labraran la tierra, que la cuidaran, que se multiplicaran y que gobernaran. El plan de Dios para el hombre y a la mujer era seguir caminando con Dios, con familias, alabando a Dios, honrándolo a Él, amándolo y conociéndolo cada vez más. Y con su sabiduría ir haciendo lo que Dios les iba mostrando, lo que Dios les iba revelando. Como vemos en el capítulo 3 de Génesis, que ahí Dios les había puesto, les había dicho que de todo árbol del huerto del Edén podían comer, menos de uno, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios en su sabiduría no les permitía comer porque no era prudente comer de ese árbol. No era prudente permitirles hacer eso. Era el único mandamiento que Dios les dio. Y en ese momento de Adán y Eva, viene Satanás, que ya había caído, entra en el mundo y en forma de serpiente se le presenta a Eva, que en ese momento estaba sola. Ahí Satanás como viene y le pone la duda a Eva y le dice una mentira, que le hace esta pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol? Dios les había dicho que podían comer de todo, menos de uno, y que si comían iban a morir. Y Satanás viene y les dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol? No van a morir. ¿Cómo puso la duda en Eva? Y Eva vio el árbol, dice que tomó el fruto, lo comió y le dio a Adán. Contrario a lo que pasó con Jesús. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, cuando le dice: si eres hijo de Dios, Satanás sabía que era el hijo de Dios, que Jesús era el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús no entabló una conversación con él, sino que le dijo lo que Dios había dicho. Solamente de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eva entabló una conversación, puso Satanás la duda y cayó, y después cayó también, porque Adán también cayó por su propia decisión. Ellos prefirieron tomar un camino diferente, tomar sus propias decisiones a lo que Dios les había dicho. Y esta desobediencia, que yo creo que la Biblia no nos relata, pero yo creo que fue algo tan terrible que los cielos, la creación tuvo que haber temblado en ese momento. Ellos son separados de Dios por el pecado. El pecado los separa. Y vemos cómo dice la palabra, en Romanos 5, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, nacemos en pecado. Porque este pecado que entró al mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, nosotros como descendientes de Adán y Eva nacemos en pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, nacemos apartados de Dios, y el pecado es errar al blanco, es no lograr el objetivo de Dios. El plan de Dios era diferente. El plan de Dios para Adán y Eva y la humanidad era un plan
bueno y hermoso, bueno para el hombre. Pero al caer en desobediencia, ¿cómo fueron apartados? Dice la palabra que fueron echados del huerto. Y ahí Dios puso un ángel, querubines con una espada, para que ellos no pudieran tomar del árbol de la vida. Y como ahí empiezan Adán y Eva en la desobediencia, el tiempo de la desobediencia. Ahora, con el pecado entró en el mundo, entró el dolor, el miedo, la vergüenza, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte física, pero lo que es peor, la muerte espiritual. El estar apartado, separado de Dios, fue lo peor, el estar lejos de Dios por el pecado. Ahora, hemos conocido el amor de Dios, porque la palabra también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos conocido algunos ese amor y su misericordia, pero tenemos que también conocer su justicia, que en este tiempo, con el juicio de Dios, con esta pandemia que está pasando, vamos a ver lo que es la ira de Dios, que por ahí no nos gusta mucho. Y cuando no conocemos a la palabra, cuando no conocemos a Dios, empezamos a hacer preguntas. Yo me las hacía, ¿no? Y sé que por ahí hay personas que se la hacen, de cómo Dios, siendo tan bueno, tan amoroso, puede permitir inocentes que mueran, puede permitir este virus, puede permitir que haya tanta gente que muera. Pero por eso la palabra, lo importante, y no solamente hoy, sino que a través de esta semana podamos meditar esta semana, conociendo más de nuestro Dios, de su amor, su misericordia, su justicia, su bondad. Como vemos que en Romanos dice también, por cuanto todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la meta de Dios, lo que Dios se propuso y se ha propuesto hacer con el hombre y con la mujer. Pero desde ese mismo momento en que cayeron Adán y Eva, se muestra el amor y la misericordia de Dios. Como en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Satanás, que estaba en forma de serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ahí ya Dios presenta le da la promesa de un Salvador, de Cristo Jesús, que Cristo Jesús iba a venir al mundo. Y desde ahí, Dios va revelando la venida de un Salvador, la venida de Jesús. Ellos, cuando Adán y Eva caen en pecado, se ven desnudos. Antes no se veían, se esconden de Dios. Y es lo que hace el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos escondemos de él en lugar de correr para pedirle perdón, nos aleja, nos vemos desnudos. Y como Dios en su amor, ellos tratan de cubrirse como les parecía, se hicieron, dice la palabra que se hicieron vestidos de hojas de higuera, y Dios los viste con pieles, con túnicas de pieles que son más fuertes, más durables, hechas a la medida de ellos. Y en ese momento Dios también muestra su amor y su misericordia, y cómo la necesidad de animalitos inocentes, que tuvieron que ser sacrificados para tomar de la piel y cubrir a Adán y Eva, y la necesidad de un inocente
para pagar por el pecado de la humanidad, por nuestros pecados. Y ahí ya está señalando también a Jesucristo, a ese Cordero perfecto, a ese Cordero inocente que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Como a través de todos los sacrificios que se iban haciendo en todo el Antiguo Testamento, es lo que Dios va revelando de cómo pedirle perdón a Dios por el pecado. Después vemos cómo Dios muestra de que los sacerdotes, el sumo sacerdote, en el tabernáculo estaba el lugar santísimo y el lugar santo, y el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar en el lugar santísimo para presentar la ofrenda por el pecado, primero por su pecado y después por el pecado del pueblo. También ahí otra vez, Cordero inocente, el corderito más lindo, ofrecido por los pecados. Y Dios perdonaba esos pecados cuando ellos, sabiendo de que iba a haber, Dios ya les había revelado que iba a venir el Salvador. Y por la fe puesta en lo que Dios les había dicho, esos pecados eran perdonados. Pero Dios apuntaba a Jesucristo. Y después vemos en Génesis 4, cuando Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, presentan sus ofrendas delante de Dios. Ahí dice en la palabra, en Génesis 4:4, que dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín trajo también el fruto de la tierra. Y en Hebreos dice que por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Ese había tomado lo más gordito, lo más lindo, ¿no?, para presentarle, pero fue con un corazón arrepentido, un corazón, porque ya a él se le había revelado de presentar para el perdón de los pecados. Como Caín dice que su corazón, porque Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que hay. Y nosotros hoy también tenemos ofrendas. En ese tiempo los ingresos de ellos eran con animalitos o lo que cosechaban. Nosotros hoy en día tenemos los ingresos, ¿no?, por nuestro trabajo. Y cuando traemos al Señor, sí, es algo material, pero Dios ve nuestro corazón. Y Dios nos dice en su palabra que si tengo algo con mi hermano, con mi esposo, con un amigo, que deje mi ofrenda ahí, que vaya y me reconcilie con esa persona y que después venga y ofrezca eso que tengo para el Señor. Tal vez me tengo que reconciliar con el Señor. A veces puedo venir simplemente porque sé que si traigo el diezmo, Dios me va a prosperar. Pero no estoy buscando de Dios, no estoy teniendo una relación personal con Él. Entonces esa ofrenda no va a ser agradable al Señor, porque lo primero que el Señor quiere es que tenga esa relación personal con Él, de amistad, de poder estar leyendo su palabra. Como Adán y Eva desobedecieron a Dios, como yo también, ellos decidieron seguir su propio camino. Tenían libre albedrío y nosotros también lo tenemos. Pero, ¿qué voy a decidir? Por eso es lo importante también conocer la palabra de Dios. Si voy a seguir el camino de Dios o voy a seguir mi propio camino. Y la palabra me dice que otro camino que no sea el de Dios es un camino de muerte, que me lleva a la muerte espiritual.
la muerte eterna, espiritualmente muerto en un infierno. Pero ahí también como Dios, ¿no? Nos habla cuando le dice a Caín en Génesis 4:6, cuando le habla Dios a Caín y le dice, ¿por qué te ves tan decaído? Cuando el Señor ve que le agrada más la ofrenda de Abel y no la de él, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarle y ser su amo. Como Dios le está advirtiendo de dominar esa naturaleza pecaminosa, de hacer lo que Dios le decía. Y Caín no escuchó a Dios, como vemos que después él mata a su hermano Abel. Y como su descendencia, después uno de sus descendientes, Lamec, es el primer hombre que tiene 2 mujeres. Entonces ahí, como la maldad, dice la palabra, que siguió creciendo hasta el punto que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Dios en su misericordia le revela en ese momento a Noé, que por la maldad iba a venir un diluvio, que él construyera un arca en un lugar donde no había agua. Y Noé creyó lo que Dios le estaba revelando y empezó a anunciar que iba a venir el diluvio, que se arrepintieran. Y solamente él empezó ya a poner en el arca todos los animales que Dios le iba diciendo, una pareja de cada especie. Y ahí vemos cómo solamente en esa arca entró Noé y su familia, los únicos que le creyeron a Dios, los únicos que Noé decidió seguir a Dios. Dice que la puerta del arca la cerró Dios y nadie más entró. Entonces, como vemos que a través, ¿no? Vemos que nuestro corazón por el pecado está dañado. Que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Tenemos un corazón, nacemos con un corazón pecaminoso, un corazón rebelde a Dios. Es nuestra naturaleza de pecado. Pero cuando conocemos a Cristo, Dios nos da una nueva naturaleza. Una naturaleza que busca a Dios, que quiere serle fiel a Dios. Entonces, como Dios nos dice también en la palabra que el pecado ha dañado nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. El pecado es como un cáncer. Si una persona tiene cáncer, esa persona tiene que saber que tiene cáncer, porque si no, no va a hacer nada para hacer un tratamiento, para ir al médico. A esa persona tiene que saber que tiene cáncer para poder atacar ese cáncer. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una naturaleza pecaminosa, que hay pecado y que el pecado es lo que nos aparta de Dios. Que el pecado es lo que, ese corazón rebelde que tenemos a las cosas de Dios. Pero que Dios nos ha dado la solución para poder tener una relación personal e íntima. En Romanos 2 dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos se han preguntado por qué este juicio de Dios con esta pandemia. ¿Por qué el juicio de Dios? ¿Por qué la ira de Dios se ha manifestado? Y sabemos que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Que Dios está dándole tiempo y con esta pandemia está llamando la atención para que las personas que no lo conocen se vuelvan a Él, se vuelvan a Dios y lo busquen de todo corazón. Y que haya arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, es un cambio de manera de actuar, es un cambio de estilo de vida. Vemos que Dios a sus hijos, ¿no? Con este juicio, con esta pandemia, nos está llamando la atención también en el sentido de buscarlo más. Ya lo conocemos, pero buscarlo más. Y nos hemos dado cuenta cómo el trabajo, los afanes de la vida, nos ha quitado muchas veces el lugar de Dios, de ponerlo a Él primero, de buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y bueno, esto a muchos nos ha llevado a reflexionar que lo primero tiene que ser Dios, que lo primero en mi vida tiene que ser Dios, en todo momento. Ahora, ¿por qué la pregunta, ¿no? Cuando Dios revela y a través de toda la Biblia va revelando al Salvador, que va a venir Jesucristo para salvar a los pecadores? Ahora, vamos a ver por qué somos salvos por medio de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Siendo Dios, tuvo que hacerse hombre. En Juan 3:16 vemos que el Señor dice: porque de tal manera te amó Dios que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida plena, vida abundante. Ahora, para algunos es un dilema, no para Dios, porque todo esto Dios, el Salvador, lo planificó antes de la creación de los cielos y la tierra. Dios también es justo. Entonces, si Dios es justo, Él no puede perdonar al pecador, porque hay pecado. ¿Cómo resolvió Dios esto? Y es fácil, ¿no? Si ponemos un ejemplo, entenderlo un poco más. Si una persona, ¿no? Vemos mucho, ¿no? En otros países que viene una persona, entra a una escuela y asesina a todos los estudiantes de esa escuela. Bueno, supongamos que viene una persona y asesina a toda una familia. Y el juez, cuando va delante del juez este asesino, el juez le dice: porque te amo tanto, te perdono, no tenés que pagar por eso. ¿Qué diríamos de ese juez? Que es un juez injusto, porque este hombre que asesinó tiene que pagar por ese el asesinato de estas personas. Y con Dios, si Dios perdona al pecador, Dios ama a su creación, al hombre y a la mujer, pero aborrece el pecado, porque Dios es santo. Dios, no hay sombra, dice la palabra, que no hay ni sombra en Él, que es transparente, es puro, y el pecado va en contra de esa santidad de Dios. Dios no puede declarar a un pecador justo, no puede perdonarlo y que pueda seguir en la presencia de Dios. Entonces Dios ahí es que nos revela de que iba a venir este Salvador, Jesucristo, que Jesucristo iba a tomar el lugar nuestro, iba a ir a una cruz
iba a llevar todos nuestros pecados, mis pecados y los pecados de la humanidad. Y ahí en la cruz iba a morir por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener una vida eterna con Dios, volver a tener esa relación personal con Dios y una vida plena acá en la tierra, una vida con paz. Como Dios, cuando la justicia de Dios, que es lo que la Biblia habla de propiciación, la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado fue saciada por Jesucristo llevando a la cruz nuestros pecados. Como ahí podemos conocer que Él, su justicia, Él es justo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, llevando nuestros pecados ahí a la cruz, cuando creemos en Él, y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos hace justos delante de Dios. Él nos declara justos, sin pecado. Entonces vemos ahí, conocemos que hay una ira de Dios por el pecado. Si a nosotros nos revuelve el estómago cuando escuchamos cosas atroces, pecados terribles, pero para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. El pecado me separa de Dios y eso es lo terrible. Y cuando Jesucristo estuvo ahí en la cruz, la palabra en Mateo 27, 46, cuando Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento la ira de Dios cayó sobre él porque estaba llevando todos nuestros pecados. Esa ira de Dios, Dios no podía estar ahí. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba llevando nuestros pecados. Pero de esa forma fue que Él sació la justicia de Dios, la ira de Dios. Y por eso es que hoy en día nosotros podemos tener ese libre acceso a la presencia de Dios. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús, cuando creemos que Jesucristo siendo Dios se hizo hombre, caminó, vivió como cualquier hombre, pero que si bien fue tentado, no pecó. Fue ese Cordero inocente, sin pecado, que murió, tomó mi lugar, tu lugar, en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados y el de la humanidad. Él llevó eso, se sacrificó por nosotros para darnos una vida nueva, una vida eterna, una vida con Dios. Y en ese momento dice que en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Se rasgó de arriba abajo, que significa que no fue que un hombre vino y la rompió, sino que Dios nos estaba dando ese libre acceso a su presencia, eso que habían perdido Adán y Eva, esa comunión, esa relación íntima con Dios, que habían perdido ahí, por medio de Jesucristo. Otra vez Dios nos dice que cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en lo que Él hizo y nos arrepentimos para que haya un cambio, Dios nos perdona y nos hace justos. Nos hace justos delante de Él, aceptos. Somos aceptables delante de Dios y nos da una nueva naturaleza. Una naturaleza donde el Espíritu Santo es el que empieza a tomar control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis obras, de todo lo que hago. Pero tengo que dejar al Espíritu Santo de Dios obrar. Tengo que conocer a Dios, conocer su palabra. No podemos
hermanos y amigos, no podemos seguir como hasta ahora hemos estado. Dios nos puso un parate con esta pandemia. ¿Cómo está tu corazón? Porque Dios ve el corazón. Tal vez aparentemente parece que todo estaba bien, pero Dios nos está... ¿Cómo está tu corazón? Si realmente estás siendo sincero delante de Dios. Y si hoy, si antes no lo conocías, si es la primera vez que estás escuchando esto, podés decirle hoy al Señor, Señor, quiero conocerte. Quiero empezar a leer la Biblia. Quiero saber más de ti. Y que puedas empezar a hacerlo. Y nosotros ya los que creemos es ver cómo está nuestro corazón también. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. ¿Cómo está mi corazón? Que podamos durante esta semana reflexionar y conocerlo a Dios más, no solamente por su amor, por su justicia, por su santidad. Tenemos que aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. ¿Por qué vino la ira de Dios? Porque Dios aborrece el pecado. Y no hay pecado chico ni pecado grande. Es lo que nos separa de Dios. Y el infierno, lo peor, dice que es un crujir y lamento y un sufrimiento. Pero lo peor del infierno va a ser que Dios no va a estar ahí. Es la separación de Dios eternamente. Entonces que podamos seguir reflexionando, leyendo la palabra, pidiéndole al Señor su revelación. Vamos a orar ahora y después vamos a tener la cena del Señor. Pero con un corazón sincero, vengamos delante de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Dios, darte gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, vos nos has dado, Señor, una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Como, Señor, cuando venimos delante de tu presencia y buscamos de ti con un corazón abierto a conocerte, un corazón arrepentido, Señor, como vos mirás el corazón y empezás a enseñarnos con cuerdas de amor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que en esta semana, no solamente ahora que vamos a tomar la cena del Señor, sino durante la semana, cada vez que busquemos de ti por medio de tu palabra, Señor, que vayamos con ese corazón dispuesto a escuchar tu voz, a obedecerte, a ser. Tú, Señor, eres sabio. Y si no nos das algo, si nos das tus mandamientos, es porque vos sabes mejor que nadie por qué no lo estás diciendo. ¿Por qué no tenemos que hacer eso, Señor? ¿Por qué tu camino es el mejor? Señor, no queremos ser rebeldes a lo que vos nos decís, Señor. Queremos conocerte más, disfrutar de tu presencia, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo, en cada hogar, en cada persona. En esa persona que tal vez hoy está escuchando por primera vez. Ven, Espíritu Santo, y seguí obrando en el corazón, trayendo esa revelación de tu palabra. Y, Señor, disponemos nuestro corazón. Dispongo mi corazón, decirle ahí al Señor, dispongo mi corazón a escucharte y a ser obediente a lo que me decís. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento. Padre, gracias porque a tus hijos, Señor, como vos nos disciplinás, pero no estás enojado con tus hijos, porque ya vos, Señor, nos has hecho aceptos delante de ti. Podemos estar en tu presencia. Nos podés disciplinar, Señor, pero no te enojas con tus hijos. Por eso, Señor, que cada persona en este mundo, te rogamos, Señor,
que con esta pandemia se vuelvan a ti. Amén. Te rogamos, Señor, que sus corazones no se endurezcan, sino que busquen de ti y vuelvan su corazón a ti. Padre, dejamos todo este tiempo en tus manos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración a la cual nos ha guiado la pastora Luz y tomaste la decisión de seguir a Cristo, de buscar de Él y seguir a Cristo, y no tenés una iglesia donde ir, busca un lugar donde realmente Cristo Jesús sea honrado, su palabra sea honrada también, para que puedas crecer, madurar. Y entre hermanos nos ayudamos para que en los momentos difíciles, en los momentos de duda, sacar esas dudas, disipar ese momento difícil, buscar la ayuda de Dios, porque siempre la palabra de Dios nos enseña que una vez que entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ya enviado por Dios a nuestro cuerpo, a nuestro ser, nos va a ayudar en todo momento y en todo lugar. Y esto es extraordinario, porque yo siempre tomo el ejemplo de un reloj, por ejemplo, un reloj pulsera. Me gusta este ejemplo porque es bien práctico. Hubo un diseñador de ese reloj. Una vez que fue diseñado, ese reloj fue fabricado y se fueron haciendo las distintas partes, y ese reloj llega a ser terminado en un momento de su producción, de su creación, y es vendido. Va primero un mayorista y después un minorista. Uno como nosotros vamos y los compramos. Y quien lo creó, quien lo diseñó y lo fabricó, lo perdió de vista, ya no lo ve más, ni sabe quién lo tiene. Pero Dios no hizo eso con vos y conmigo. Lo que Dios hizo fue crearnos a cada uno de nosotros, y después de esa creación, Él se hizo responsable y cuidó de toda la creación, cuida de vos y cuida de mí. ¿Para qué? Para que siempre vivamos con ese Creador. No nos pierde de vista como el que fabricó un reloj. Dios está contigo, está conmigo. Si le entregaste tu corazón, te felicito. Si te reconciliaste hoy con el Señor, te felicito, porque es la mejor decisión que podés haber tomado en tu vida. Seguir a Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso te animo a que no dejes esto acá. Seguí buscando del Señor, y si sos creyente de años y escuchaste esta palabra, seguramente el Señor te refrescó algunas cosas, te reveló otras, pero seguí firme, firme hasta el fin, hasta que Cristo venga. Y la vida que Dios nos promete a partir de eso, no es que no vamos, a partir de hoy que escuchaste este mensaje, no es que no vamos a tener dificultades o problemas. Los vamos seguramente a tener, pero vamos a saber cómo resolver esos problemas, cómo pasar al otro lado del problema victoriosos, tomados de la mano del Señor. Así que te invito a que sigas buscando del Señor y sigas creyendo en Él, porque eres tu creador y no te creó por casualidad, te creó porque tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y a medida que vas leyendo la Biblia, vas escuchando acerca de la palabra de Dios, orando, Dios te va mostrando cada día más. Yo no soy igual hoy al día en que me convertí. El día que me convertí fue extraordinario, pero después ese momento extraordinario fue consolidado, fue reafirmado, y seguí creyendo y maravillándome de las cosas que Dios hacía. Nuestro matrimonio no fue igual después del momento en que conocimos a Dios. Ahí, cuando lo conocimos a Dios, fue un impacto en nuestras vidas. Cómo Dios nos unió, cómo nos refrescó nuestro amor. Y a través de él, de ese tiempo, el Señor nos siguió ayudando, nos siguió tratando para entendernos cada vez más. Dios derramó amor sobre mi vida, sobre el amor de mi esposa, y ese amor se
manifestó después en nosotros como matrimonio. Y hoy tenemos nuestros hijos, los esposos de nuestras hijas, nuestra nietita, y realmente Dios ha sido bueno con nosotros, porque transformó nuestras vidas completamente. Amén. Así que te bendigo, si hiciste esta oración, te bendigo en el nombre de Jesús, y declaro sobre tu vida que vas a madurar, vas a crecer, Dios te va a alentar, te va a respaldar en las cosas que hagas, pero siempre hace todo en base a la palabra de Dios. Y si hay algo que no entendés, alguna duda que te surge, habla con tus líderes, con tus pastores. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Ahí tenés el Facebook donde nos podés escribir y vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, porque Dios primero nos ayuda a nosotros. Hoy queremos ayudar a aquellos que lo necesitan. Así que fue un momento hermoso. Gracias, pastora, por tu predicación. Gracias a Dios. Y ahora vamos a tomar la cena. Así que aquellos que prepararon su pan, su vino, su copa con el vino, vamos a ponerlo sobre nuestra mesa. Acá mis asesores, mis ayudantes, nos traen la copa con su vino y el pan. Entiendo que sale bien en pantalla, ¿no? Para celebrar la cena del Señor. Este momento es algo muy especial para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque estos dos elementos, el pan y la copa con el vino, nos están recordando gráficamente, simbólicamente, de aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esto que vamos a celebrar ahora, esta cena que vamos a celebrar ahora, es un momento estamos representando un momento histórico donde nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de ser entregado a los que lo iban injustamente a juzgar para después llevarlo a la muerte, el Señor celebró esta cena con sus discípulos. Y fue una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, estando en vida, en carne y hueso, en la tierra. Fue una ordenanza que dejó para todos aquellos que creemos en Él, la celebremos y recordemos lo que Él hizo en la cruz. Y es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, sabemos que aquellas cosas que no practicamos las vamos olvidando. De a poco se van olvidando. Y para no entrar en una religiosidad que se olvida de los fundamentos, Dios nos permite celebrar este momento y recordar así lo que Él hizo en la cruz. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 14 al versículo 20, donde nos narra acerca de ese momento histórico pero actual, donde Jesucristo instituyó la cena para su iglesia. Dice así la palabra de Dios. Si tenés, buscalo, es Lucas 22, versículo 14 en adelante. Está en otros evangelios, también en 1 Corintios, capítulo 11, pero vamos a leer Lucas 22, 14. Dice así la palabra de Dios, y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora, o sea, la hora de celebrar la Pascua, de tener la cena de Pascua, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes.
versículo 18 dice, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Amén. Hermanos, amigos, iglesia, ¿qué es la cena del Señor? Esta cena del Señor es un recordatorio y es una proclamación de la liberación de los creyentes del yugo del pecado a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Esto que la pastora Luz también nos explicó hoy, que fue necesario que venga Jesucristo para tener, que venga Jesucristo y muera en una cruz y en ese momento llevar los pecados de la humanidad, lo estamos recordando en esta cena. ¿Por qué? Porque el pan está representando el cuerpo de Cristo Jesús. Este es un pan común, no es ningún pan especial ni nada por el estilo. Es un pan que está representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que presten atención en lo que la palabra de Dios nos dice. Primero Jesucristo tuvo un deseo, mucho deseo, dice, de celebrar la Pascua con los apóstoles, porque Él iba a estar representando lo que días después iba a convertirse en realidad, donde Él iba a morir en una cruz. Y acá habla de una cena donde va a haber un pleno cumplimiento en el reino. Estamos esperando una cena con nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que después que Él murió, resucitó, y con Él vamos a tener una cena mesiánica. Está eso en Apocalipsis 19 declarado. Esa va a ser la última cena que vamos a tener con Cristo y vamos a vivir en plenitud con Él. Pero fíjate el detalle de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense que este pan representa el momento del sacrificio. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 que acabamos de leer dice que también Jesús tomó pan y después de dar gracia dice que lo partió el pan. Y una vez que partió el pan, recién ahí Él dice en el versículo 19, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, haga esto en memoria de mí. Pero Él tomó el pan y después de dar gracia dice que lo partió, y después de partirlo Él dice, este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo. O sea que Jesús partió ese pan, porque lo que nos está ayudando a recordar y a entender es que es el cuerpo partido, es el cuerpo de Cristo partido el que representa realmente al cuerpo de Cristo Jesús en el momento en que su cuerpo estaba siendo lacerado, estaba siendo desgarrado, estaba siendo atravesado por los clavos que atravesaban sus manos y los pies, y es esa tremenda tormento que Jesucristo estaba llevando en ese momento el que lo llevó finalmente a la muerte. Entonces este pan representa a Jesucristo una vez que está partido, porque Dios nos está a través de Cristo Jesús dando a entender que fue esa entrega de Cristo Jesús en la cruz, derramando su sangre y su cuerpo, la que nos trajo después la salvación. Todos los pecados de la humanidad se concentraron en Cristo, y esos pecados que se concentraron en Cristo aplastaron su cuerpo y lo deshicieron hasta la muerte. Y eso es lo que tenemos que recordar, que fue completamente entregado por los pecadores, Cristo Jesús. Es este pan partido que nos está recordando del
sufrimiento tremendo que Cristo tuvo que sufrir por el pecado de la humanidad. Y eso, este pan nos está ayudando a recordar ese momento, porque hacemos memoria de ese momento extraordinario. Y la copa, con un vino, nuevamente el vino es vino común, simboliza esa copa el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por medio de este símbolo, Dios que expresa la dádiva de salvación es un sello que fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó en la cruz. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Porque Dios desde el principio de la creación, Él manifestó después del pecado de Adán y Eva, Él dijo que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso tuvo que venir Jesucristo a derramar la sangre por toda la humanidad. No había otro ser en el mundo que pudiera hacer lo que Cristo hizo en la cruz. Porque era un hombre santo, perfectamente santo. Él nunca, nunca pecó. Y Jesucristo dejó, en este momento que hemos leído en Lucas antes de ir a la cruz, Él dejó este recordatorio para que toda la humanidad sepa que hubo un sacrificio de por medio, hubo el Hijo de Dios mismo que fue a la cruz a morir por los pecados de toda la humanidad. Y llevando adelante este ceremonial, esta ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, estamos confesando nuestra fe. ¿En qué? En que creemos en Cristo Jesús y creemos que Él se entregó por nuestros pecados. Confesamos que no solo creemos, sino que también recordamos vívidamente lo que Él ha hecho. Honramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través del tiempo. Y también este es un sermón que proclama la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia y ese va a ser un momento maravilloso. Así que con esta breve explicación, esta breve análisis de este momento, quería dejar en claro que esto no es un acto religioso y nada más, sino que estamos declarando verdades espirituales tremendas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que Él, después de esta cena que tuvo con los discípulos, fue y cumplió lo que habían anunciado antes a través de la cena. ¿Quiénes pueden estar en condiciones de tomar esta cena? Tal vez estás en tu casa solito, solita, por el hecho de que estamos haciendo cuarentena. Tal vez estás en familia, con un amigo. Bueno, lo que te digo ahora es lo siguiente, que si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, un día le entregaste tu vida a Cristo pidiéndole perdón por tus pecados y te arrepentiste de esos pecados y cambiaste de vida. Si fuiste bautizado por inmersión en agua, simbolizando y representando precisamente tu muerte y tu resurrección a una nueva vida, y si estás en comunión con tu iglesia, no sos alguien que se ha apartado, que en un momento estuvo y ya no está más, ahí te recomendaría que no tomes la cena salvo que hoy te hayas reconciliado con el Señor. Ahí lo podés tomar, ¿sí? Y recordar lo que acabamos de leer. Así que ahora espero que ya hayas preparado los elementos, la copa, el vino y el pan, para poder celebrar este momento. Y estamos haciendo lo que la palabra nos dice. Dice que nuestro Señor Jesucristo, después de dar gracias, partió el pan y se lo dio a los que estaban ahí presentes. Ahora yo voy a orar, acompáñame en esta oración y después de orar, en el momento que me veas partir el pan, vos también partí el pan
y si estás solito, solita, lo comes vos. Si hay otros integrantes de tu familia, después de partirlos, que cada uno toma un pedazo de ese pan y en un momento en que todos lo tienen, juntos, comemos el pan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un acto de gratitud. Cuando estamos comiendo, le estamos dando gracias a Cristo Jesús por haberse entregado completamente en esa cruz. Ahí entregó su juventud, entregó su sangre y entregó su cuerpo por completo. Así que te invito a que tomes el pan en tu mano. Nosotros tenemos un pan que no es muy grande, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a comer todo, porque Jesucristo se entregó totalmente, completamente. No lo tenés que comer todo si es un pan grande, pero si podés hacerlo, y ahí vamos a estar representando la entrega total y completa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Así que, como les decía, en el versículo 19 dice la palabra que Jesús tomó el pan y dio gracias. Oremos, cerrá tus ojos y con el pan en la mano oramos así. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, en esta hora te queremos dar las gracias por este día tan especial. Y este momento tan especial, Señor, que a través de las redes sociales podemos como iglesia estar celebrando la cena. Padre, te damos gracias por este pan que nos ayuda a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en forma de ser humano, nació de una mujer, una virgen que aún no había tenido relaciones con otro hombre, sino que era una joven virgen, y en ella nació nuestro Señor Jesucristo. Y este pan representa a ese Cristo nacido de mujer. Y también, Padre Celestial, te damos gracias porque en tus planes, en tu misericordia y en tu amor por la humanidad, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y este pan representa precisamente ese momento de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Es con gratitud en nuestro corazón que lo tomamos. Y al hacerlo, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús lo partió y una vez que el pan estaba partido, ahí Él confiesa y declara: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ahora, servirle a los que están ahí a tu alrededor. Acérquense. Ahí está Loli. Giselle y Dominic están tomando un pedacito de pan. Luz. Amén. ¿Ya tenés el pan en tu mano? Entiendo que ya estamos todos listos. Ahora, con gratitud en nuestro corazón, decirle mientras estás comiendo, decirle al Señor Jesús: gracias por haberte entregado por mí en la cruz. Y comemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que luego
tomó la copa, que es el símbolo del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta copa está representando la dádiva de salvación sellada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y oramos en el nombre de Jesús. Y Padre, también te damos gracias por esta copa que simboliza y representa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por este símbolo Dios ahora nos está expresando la dádiva de salvación. Él, por gracia, por amor a nosotros, nos dio la salvación en Cristo Jesús. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y por eso te damos las gracias. Y te rogamos, Padre, que en este momento también, al tomar el vino que está en esta copa, bendice nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Bendice a tu iglesia. Y te lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sí. En este momento también acompáñanos tomando la copa, el vino de la copa, que es un símbolo del nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Y realmente, iglesia, estamos felices y le damos gracias a Dios por este momento, porque hemos cumplido con la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo y también es un momento donde en familia hemos recordado un momento tan sagrado y tan importante para el creyente, para aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de terminar te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar para cerrar este momento, esta reunión, hasta volvernos a ver. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Levantá tus manos al cielo si así lo deseas. Y qué precioso es saber que si bien nos separan distancias, kilómetros, tal vez si estás en otro país escuchándonos, son miles de kilómetros los que nos separan. Pero sabés que hay un hecho maravilloso y es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y siendo Dios nuestro Padre Celestial, esa paternidad divina nos une y somos uno en Cristo Jesús. No importa la distancia, no importa el nombre de la ciudad donde estés. La iglesia del Señor Jesucristo es una y a pesar de la larga distancia en que podemos tener entre unos y otros, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Señor nuestro, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por esta reunión tan especial que hemos tenido, porque el Espíritu Santo nos ha unido para hablarnos, porque había un propósito en Él, mediante el cual nos quería hablar y nos quería dar a conocer su santa y bendita palabra a través del mensaje de la pastora Luz, a través de alabar a nuestro Dios por la administración de nuestro hermano Lole. Gracias por las personas que nos están ayudando a transmitir esta señal que llega a tu hogar. Y gracias y bendigo a cada uno de los que nos están escuchando, porque sé que este mensaje que Dios te ha dejado llegó a tu corazón. Y yo quiero rogarle al Padre, a nuestro Padre Celestial, que esa palabra que fue sembrada en tu corazón no se quede ahí inmóvil y estanca, sino que germine esa palabra
y de fruto abundante en tu vida, en tu corazón, para que seas transformado día a día en una persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Con la autoridad que Dios me ha dado, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro sobre tu vida que la palabra de Dios seguirá instruyéndote, seguirá enseñándote para que te perfecciones y madures en las cosas de Dios. Declaro que no volverás atrás, sino que esto que has escuchado te ayudará para seguir adelante firme, buscando más del Señor, buscando más de sus enseñanzas. Te ruego, Padre Celestial, que todos los que están escuchando ahora, que sean ungidos por el poder del Espíritu Santo y que sus fuerzas sean renovadas. Si hay alguien que está triste, que está angustiado, que sus brazos están caídos, ahora en el nombre de Jesús, la palabra que fue entregada es renovada en tu corazón para que te fortalezcas, para que creas en el Señor Jesús, para que tengas la convicción y aceptes que Jesucristo ahora está ayudándote a través del poder del Espíritu Santo, que te está sacando de la tristeza, de la miseria, que está levantando tus brazos, porque Él quiere verte feliz, quiere verte bien, y todo lo que necesitas para que esa transformación se dé es creer en la palabra que hoy te fue dada, y en toda la palabra que vas a estar tomando a través del tiempo, a través de la palabra de Dios. Dios es fiel. Todas las promesas de Dios se han cumplido y las que están pendientes de cumplirse se cumplirán. Dios nunca dijo algo que no vaya a cumplir. Nunca lo ha dicho. A través de la historia lo ha cumplido y lo cumplirá hasta el fin de los tiempos. Por eso confía en Él. Seguramente han habido hombres, mujeres que te han fallado, que te han prometido y no lo han cumplido. Tal vez te han entusiasmado con algo y ese entusiasmo se esfumó. Pero Dios es fiel y es verdadero. Él nunca va a decir algo que no es verdad. Nunca va a prometer algo que no va a cumplir. Aférrate de Él. Yo te declaro una mujer y un hombre de bien, porque has creído en Dios en este día. Te declaro una persona llena del Espíritu Santo porque le has entregado tu corazón a Dios. La palabra de Dios te enseña y te instruye para que seas un consejero para otros. Yo te declaro ese hombre y esa mujer sabio en la palabra, sabio en prudencia, sabio porque el Espíritu Santo los está guiando. Por eso, anímate a aconsejar a otros, pero con la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, orando primero y dejando que el Espíritu Santo te guíe para bendecir, para ser un hombre y una mujer de bien y de amistad. Te declaro próspero en las cosas del Señor, pero también próspero en tus finanzas, próspero en tu relación con otras personas. Si tenés alguna dificultad con alguien que no te entendés o están pasando un tiempo de separación, en el nombre de Jesús yo te digo lo que Cristo hizo en la cruz. Él derribó todo muro de enemistad para que los hombres y las mujeres se entiendan y puedan tener una vida de armonía juntos. No solo en la familia, papá y mamá, padres e hijos, hijos y padres, pero también compañeros de trabajo, vecinos, compañeros del colegio. Dios derribó toda enemistad para que vos puedas vivir en armonía con aquellos que están a tu alrededor. Y yo declaro que viene fuerza y bendición del cielo ahora. El Espíritu Santo te está empoderando y dando el ánimo y tomando la decisión de que si estás en enemistad con alguien, ahora te reconcilies con esa persona. Que tomes la decisión de reconciliarte con esa persona. Y si tenés que pedirle perdón, ahora viene sobre ti la fuerza y la decisión necesaria dada por el Espíritu Santo para que vayas y pidas perdón. Tal vez le tenés que pedir perdón a tu hijo, a tu hija. O tal vez, hijo, le tenés que pedir perdón a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo. Andá y pedíles perdón. Reconcíliate con ellos. Porque el reino de Dios es un reino de armonía y de entendimiento.
de paz y de confianza entre los hombres. Por eso te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que lo que Dios hizo hoy en tu vida no es en vano, porque Dios te está preparando para que vayas por más, para que vayas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y si estás pasando por una prueba, no te desalientes, agárrate fuertemente de las manos de Dios. Pasá esa prueba, pero dirigida y dirigido por el Espíritu Santo, porque después de esa prueba que pasás en victoria, viene un tiempo de paz, un tiempo de gloria, un tiempo de alegría, un tiempo donde vas a ver lo que sucedió y va a ser nada más que un episodio, un momento que te ayudó para estar más cerca de Dios y más cerca de tus seres queridos. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y le doy gracias a Dios por lo que hoy ha hecho en tu vida, por la manera en que Él te ha edificado. Le doy gracias a Dios sobre mi vida porque Él hoy me ha edificado a través de todo lo que hemos hecho en este momento. Y si tenés a alguien a tu lado, cuando terminemos de orar, abrazalo y bendecilo. Sea una persona que cree o no en Dios, abrazalo y bendecilo y decile a esa persona, Dios te ha elegido para que seas salvo y creas en Él. Toma la decisión de aceptar esa elección que Dios ha hecho para que lo conozcas a Dios, pero tenés que dar el paso de creer. La elección ya fue determinada por Dios, ahora tenés que dar el paso de creer y aceptarlo a Él. Así que bendecí al que está a tu lado. Y esta oración la hago en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y le doy las gracias a Dios por este tiempo. Gracias. Y te invito a que nos podamos ver pronto. Vamos a anunciar la próxima reunión a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si querés, dale un Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.